No, ya no les voy a decir porque ya me estaría adelantando al tema de la meiosis y ese es otro capítulo. Mira, las secuencias químicas hacen la fase con los óvulos y se repiten. Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy junto a la Galleta Maris para traerles una nueva entrega de la Biozona, tu espacio de biología. Hola amigos. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy vamos a continuar con nuestro viaje hacia el interior de la célula, hacia los procesos que ocurren en la célula. Vamos a seguir con mitosis, con meiosis, la división celular. Recuerden que estábamos viendo a la célula como un sistema de ingeniería, que la célula está resolviendo el problema que supone su propia existencia. Entonces la célula tiene que mantenerse, tiene que crecer y en algún momento se divide. Y vamos a hacer un breve repaso de las cosas que tiene la célula, las partes de la célula, solo para que lo tengamos ahí en la cabeza, por si nunca lo han oído, entonces para que se familiaricen. Una de las cosas que sucede en biología es que hay muchas palabras. A algunas personas se les complica un poco por tantos términos que hay en la biología, y en los biólogos no es que tengamos una memoria prodigiosa ni nada de eso, aunque sí hay personas que las tienen, pero lo que pasa es que como nos gusta tanto, estamos repitiendo una y otra vez estos términos, entonces eventualmente se te pegan en la cabeza, pero no es que tengamos una memoria así para recordar tantas palabras, sino que es la constante exposición a estos términos lo que terminan haciendo que se nos peguen en la cabeza. Entonces vamos a ver que tenemos a la célula como una bolsita de grasa, si lo queremos ver en esos términos así tan planos, pero bueno, tenemos la membrana lipídica. Veíamos también la importancia de las membranas en la estructura y en la forma de la célula, porque eso es lo que te permite diferenciar al medio intracelular, el citosol, del exterior. Y recuerden que estamos hablando de eucariontes, no de procariontes, que son las bacterias y las arqueas. Estamos hablando de eucariontes, que son todos los demás. Los protistas, las plantas, los hongos, los animales, los mixozoos, todas esas cosas que hay por ahí. Pero lo que uno normalmente piensa cuando oye eucariontes son protistas, animales, plantas, hongos. Y bien, entonces vamos a imaginar una célula de un eucarionte cualquiera. Tenemos, ya mencioné, a la membrana. Adentro, todos los eucariontes tienen esta estructura que es el núcleo celular. Por eso es eucarionte, núcleo verdadero, o que sí tienen núcleo. Y este núcleo también tiene una doble membrana de lípidos que también tiene proteínas alrededor y tiene poros. Por estos poros es por donde sale el material genético, bueno, el ARN mensajero, que está muy de moda en estos días por esto de la vacuna. ARN mensajero es el que sale con su pase bit del núcleo y va a llegar hacia este complejo membranoso que es el retículo endoplásmico rugoso. A veces lo pueden ver como RE rugoso. Es solamente un conjunto de membranas dobladas que afuera tiene un montón de puntitos que son los ribosomas. Por eso se llama rugoso, porque tiene como esta textura rugosa. Y estos ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas. Y una de las frases que decía Lascano mucho, que es así como esas frases, esa es una de las frases que se puede uno tatuar: el ribosoma es una ribosima. Que suena así como, bueno, ¿y eso qué? Pero eso es algo que tiene mucha importancia en el estudio del origen de la vida, porque el ribosoma, la propiedad catalítica del ribosoma para producir proteínas viene dada por el ARN ribosomal. No es una proteína la que hace otras proteínas, sino es un tipo de ARN el que hace las proteínas. Entonces, el ARN, seguimos en nuestro viaje, sale del núcleo por el poro con su pase VIP, llega al retículo endoplásmico rugoso y llega al ribosoma, donde se hace la síntesis de proteínas. En el retículo endoplásmico rugoso ocurren señalizaciones, ¿no es así, Galleta Maris? Sí, ahí empieza la síntesis de las proteínas, todo esto que se produce aquí y también la síntesis de ADN que se produce en el núcleo, porque pues como una manera fácil de ver estos organelos que están dentro de la célula es como si fueran varias fábricas, ¿no?
como si hubiera fábrica de ADN, que en este caso sería el núcleo, una fábrica de proteínas, que es el retículo endoplásmico rugoso con sus ribosomas, y el retículo endoplásmico liso, que también es otro tipo de fábrica, pero que no precisamente fabrica cositas pues como ADN y proteínas, ¿no? Sino que hace como otro tipo de iones, calcio y demás. Y también veíamos que le ponían etiquetas, ¿no? A las proteínas para ver a dónde van, o eso se hacía en Golgi. No, eso se hace en Golgi. En realidad, todo lo que se produce en estas tres fábricas, el núcleo, el retículo endoplásmico y el retículo endoplásmico liso y rugoso, estarían llegando a la parte final, que sería el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi es en donde pues básicamente se etiqueta, se empaqueta y se envía a través de vesículas, que son como pues, los medios de transporte de la célula. Se van a estar enviando todas estas cosas que se producen en estas fábricas, ya sea ahí mismo dentro de la célula, entre los organelos que están aquí adentro, o los que están fuera de ella, ¿no? Sí, básicamente es como una cadena de producción, ¿no? Unas cosas enlazadas con otras. Uh-huh. Y la vesícula básicamente es como una bolsa de membrana, no una bolsa de lípidos. Es un nombre como elegante para decir que es una bolita de lípidos que sale. Pero es... Bueno, creo que sí se entiende, ¿no? Vesícula. La vesícula. Pues sí, es como una bolsita. Es una bolsita que está transportando todos estos productos que son necesarios tanto para la célula que los está produciendo como para células que están al lado, porque acordémonos que entre células hay comunicación, ¿no? O sea, se están mandando cosas entre ellas, señalizaciones químicas y demás, y esto es a través de, por ejemplo, de las vesículas, ¿no? Como si fuera agua, necesitamos que escuchen I took the leap. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Y seguimos con... Habíamos mencionado otras partes de la célula también, como el exoesqueleto, el citoesqueleto, que es el esqueleto de la célula y que es pues, muy importante para la forma de la célula. Y tenemos otras estructuras como los lisosomas, los peroxisomas, las vacuolas y demás, ¿no? Bien, entonces si quieren más a detalle de estos organelos, pues escuchen las biozonas anteriores y van a ver un poquito más a detalle esto. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues uno de los temas que están como súper relacionados con esta parte de la célula y lo que hay adentro de la célula sería lo que es el ciclo celular. El ciclo celular está enfocado a la reproducción como tal de la célula. Entonces son como los pasos y todas estas etapas que sufre la célula para poderse reproducir. Acuérdense que pues una célula necesariamente tiene que provenir de otra célula, ¿no? No es así como que haya aparecido de la nada o que la haya creado algún ser divino. Toda célula proviene de otra célula. Exactamente, es como de los postulados de la teoría celular, ¿no? De los principales. Entonces, toda célula proviene de otra célula, entonces, para que pueda ocurrir esto, la célula sufre sufre como varios pasos para poder pues dar lugar a una célula hija. Entonces, en esta parte es en donde empieza lo de el tema del ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular, bueno, no sé, yo siempre lo dibujo como en un circulito o así como te lo pintan en internet, que está dividido en una fase pequeñita, así súper angosta, que es la fase M. La fase M tiene que ver con la mitosis y la meiosis, ¿no? Es decir, con la reproducción como tal o la división. Pensé que era marca M para Monkey. Si alguien vio Dexter lo entenderá. Bueno. Esa es como la parte más pequeña de este ciclo, ¿no? La más extensa y la que dura más y como tal en los dibujitos que van a ver así como una
una parte sota, va a ser la interfase. La interfase, como es una etapa súper larga, la dividen en 3 fases a su vez, ¿no? La primera sería la G1 o la etapa de crecimiento 1. Después viene la fase S, que es la S de síntesis. Bueno, así es como logramos a veces los biólogos recordar, como dice Juanma, de tanto que repites algo, que ya hasta le agarras como un nombrecito común, ¿no? Para que se haga el match. Porque interfase es inter, que es lo que ocurre entre la división, ¿no? Cuando uno se está dividiendo la célula. Sí, básicamente. Y bueno, G1, G creo que viene de growth, o crecimiento, y S sería síntesis. Exacto, es G1, S y luego viene la parte G2, que es la segunda parte del crecimiento. Básicamente la parte G1 es la que sigue luego de que la célula se divide, es decir, después de que sale de la fase M. Entonces, en la parte G1, como bien decías tú, Juamas, la G tiene que ver con la palabra growth, que es crecimiento en inglés, ¿no? Entonces, es la etapa de crecimiento 1. En esta la célula, como viene así chiquitita y viene como apenas naciendo, es una célula hija chiquitita, en la parte G1 o en la etapa G1 de la interfase, lo que va a hacer la célula va a ser intentar aumentar de tamaño, ¿no? Va a empezar a sintetizar algunas proteínas y como tal, bueno, las proteínas que van a dar lugar a la síntesis del ADN, que como tal serían las proteínas que se van a usar en la siguiente etapa, que es la fase S, ¿no? De en donde síntesis se de ADN. Exactamente. Entonces, en la G1 se está preparando como tal esta célula hija recién nacida para empezar a replicar o a sintetizar su ADN. Porque acuérdense que como vamos a dividir a la célula en 2, pues tiene que tener el doble de todo, ¿no? Tiene que tener el doble de las proteínas que ya tenía, doble de ADN, doble de organelos, ¿no? ¿En qué etapa es en donde la célula va a adquirir los organelos? Bueno, pues después de la etapa de síntesis de ADN o la etapa S, se va a pasar a la etapa G2, ahí mismo dentro de la interfase. En la G2 es en donde la célula va a terminar de crecer. ¿Y qué es lo que va a sintetizar en la G2? Pues los organelos, ¿no? Los organelos que le va a heredar a sus hijas, es decir, cuando se divide esa misma célula otra vez, tiene que tener el doble de todo, ¿no? Entonces ahí es donde se va a sintetizar el doble de los organelos. Una vez que la célula ya duplicó su ADN, ya duplicó proteínas y organelos, ya está así súper gordita y entonces es cuando entra a la fase M, que mitosis. Bueno, dependiendo, exacto, mitosis o meiosis, ¿no? Dependiendo del tipo de célula, porque acuérdense que hay células que son somáticas, que, como tal la palabra somático viene no sé qué es como latino. De soma, ¿no? que es cuerpo. Soma, que significa cuerpo. Entonces, estas células somáticas, pues, están relacionadas con los tejidos del cuerpo, por ejemplo, como tal, son células del cuerpo que, por ejemplo, pueden ser las células de la piel, las células, no sé, a lo mejor de tu cabello, de algún órgano, ¿no? Y están las células gaméticas. Las células gaméticas son diferentes y tienen otras funciones. Estas células únicamente, al menos en lo que sabemos hasta ahora, se refieren a las células, por ejemplo, los espermatozoides y los óvulos. Son las células reproductivas. Entonces tenemos dos líneas celulares, la línea somática o la línea del cuerpo y la línea gamética de los gametos, que es la que se reproduce. Exactamente, entonces dependiendo del tipo de célula que vaya saliendo de la etapa G2 de la interfase, es al tipo de fase M al que va a entrar, ¿no? Por ejemplo, si en este proceso de interfase G1, S y G2 tenemos a una célula somática, esta célula somática saliendo de la fase G2 va a entrar en fase M, pero se va a reproducir, ¿de qué manera crees, Juan? No sé.
somática. Perdón, me emocioné. Se va a reproducir en la fase M, pero a través de mitosis, ¿no? Sí. Recordemos que la mitosis es la parte en la que la célula se va a dividir y va a crear únicamente copias, es decir, no va a haber recombinación genética. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, o sea, ya caché. A ver, entonces tenemos la línea somática que hace pura mitosis y la línea gamética es la que hace meiosis. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo, profesor, porque la meiosis, cuando haces la meiosis, terminas con la mitad de la carga genética, ¿no? Porque, bueno, si recuerdan en los humanos que tenemos 23 pares de cromosomas, pero cuando los espermatozoides tienen solo la mitad, o sea, tienen 23 cromosomas, no 23 pares. Entonces necesita juntarse con el óvulo para tener otra vez la fase completa o la fase diploide. Otra palabra, diploide, cuando tienes la carga genética completa, 2N para humanos, y haploides cuando tienes una sola carga genética. Entonces, las células somáticas se van siempre a mitosis porque siempre recuperas el mismo número de carga genética. Una célula diploide siempre va a dar una célula diploide con las dos cargas genéticas. Exacto. Y las células gaméticas se van a meiosis y eso te da al final solamente la mitad de la carga genética. Es decir, vas a generar puras células haploides, porque en la meiosis hay recombinación genética y además hay dos divisiones celulares. Eso es lo que permite que la carga genética sea haploide al final. Esto a lo mejor ya se está volviendo un poquito complicado. Sí, vamos a dejar meiosis para después. Vamos a hablar solo de mitosis. Han de decir, ¿y cómo que la mitad y dos divisiones y recombinación genética? Bueno, esto solamente es como la parte inicial de la fase M, solamente para que se vayan familiarizando con los términos. Pero sí, en general, como decía Juamas, tenemos pues las dos líneas celulares, las somáticas, que van a entrar a fase M, pero acuérdense, siempre van a entrar en una mitosis. Y las células gaméticas, que recuerden muy bien, las únicas células gaméticas que hasta el momento conocemos son el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide son las células o los gametos de los organismos masculinos, por ejemplo nosotros en los hombres, y en los óvulos en las mujeres, ¿no? ¿Hasta el momento quieres decir que se van a descubrir más? Pues no sé, siempre la ciencia avanza, uno nunca sabe. Sí, bueno. Digo, pues qué tal que después dicen, no más había una tercera. Bueno, no, quizá no en humanos porque están bien estudiadas, pero hay una especie rara que tenga más de dos. Pero sí, en realidad, ya que tocas el tema, sí está como curioso que haya estos sistemas sexuales, se dicen que tienen estos dos, estos dos sexos, porque en la naturaleza no se ve que hayan otras combinaciones, en términos de gameto me refiero, porque en términos de fenotipos sí pueden haber otras cosas como hermafroditas y demás, pero en términos de gametos o no hay diferencia o hay uno más grande y uno más chiquito, pero no he visto que haya así como más combinaciones. Quizás es muy complejo, pero bueno, eso lo podemos ver después. Ajá. Porque hoy parece que nos empeñamos en complicar este tema que ya es complicado. No es cierto. Está fácil. Lo estamos haciendo bien digerido, ¿sí o no? Sí o no, raza. Bueno, ya, continuamos. Sí o no, raza. Entonces, pues sí. Hola. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Ya que termina, ya sea la célula somática de hacer su mitosis o la gamética de hacer su meiosis, se van a generar otra vez células hijas. Y esas células hijas, por eso decimos que es un ciclo, porque van a volver a entrar en fase G1, ES, G2,
y otra vez fase M y así, ¿no? Siempre se va a repetir el ciclo, es un ciclo sin fin, básicamente. Aunque esto del ciclo sin fin es entre comillas, porque hay cierto tipo de células, sobre todo las somáticas, que pueden entrar en una fase diferente. Aquí hay como un apartado extra que pues estaríamos metiendo en esta parte del ciclo celular. Las células hijas que entran a la etapa G1 de la interfase, ¿se acuerdan? Bueno, que decíamos que en G1 era la primera parte en la que la célula empieza a crecer, ¿no? Porque empieza a sintetizar proteínas y otras cosas. Entonces, estas células pueden seguirle en el continuo, es decir, seguirle a fase S y luego a G2, o pueden salirse, es decir, se pueden quedar como en pausa. Una vez que entran a G1, pueden, de acuerdo a las funciones de la célula, pueden quedarse como en pausa, y es cuando decimos que una célula entra en fase G0. Es decir, esta célula se va a quedar como como dormida, porque no le toca reproducirse como tal, ¿no? Acuérdense que pues las células, nosotros pensamos que todo el tiempo están como reproduciéndose, pero en realidad no. Hay algunas que sí tienen que reproducirse todo el tiempo y otras que tienen que esperar, ¿no? Sí, por ejemplo, las células de la piel, todo el tiempo estamos reemplazando piel, entonces se están dividiendo todo el tiempo. Pero si todas las células de nuestro cuerpo se reproducieran todo el tiempo, estaríamos flotando, creciendo. Pues básicamente que eso es como el problema del cáncer, ¿no? Que hay células que no saben en qué momento se tienen que detener o se están reproduciendo todo el tiempo cuando no deberían hacerlo. Y entonces empiezan los tumores y luego el cáncer y luego empieza a migrar y se hace como un relajo celular ahí. Entonces las células como tal tienen como un chip en donde saben en qué momento se tienen que reproducir, en qué cantidad y cuándo tienen que detenerse o cuándo pueden estar en pausa. Entonces estas células que tienen que estar en pausa pues se quedan como en esta fase G0. Entonces, y esto es pausa en términos de crecimiento y reproducción, ¿no? Porque siguen haciendo sus funciones, otras cosas sí. que tengan que hacer. Sí. Desde luego, la célula sigue teniendo metabolismo, sigue excretando, sigue todo, haciendo energía y demás con sus mitocondrias, pero no se está reproduciendo. En G0 tienen metabolismo, pero no la capacidad de tener hijitos, ¿no? Como tal. Algunas células que, por ejemplo, si no me estoy equivocando, hay células neuronales que no están reproduciéndose todo el tiempo, ¿no? Que entran como en esta etapa G0, que incluso pueden permanecer así como en pausa días, bueno, pueden ser horas nada más, pueden ser días o incluso años hasta que se vuelvan a activar. Entonces, pues ahora sí que eso sí está como bien locochón. Bueno, a mí se me hace bien loco que que la célula sepa y diga, este es mi momento de dormir, ¿no? Entonces se duermen, bueno, como tal en la reproducción, y ya no hacen nada, solamente están ahí como, literal están excretando, están produciendo su energía, pero no tienen hijos. Son como los millennials, ¿no? Sí, y se ve sobre todo en las neuronas que, bueno, antes se decían que las neuronas no se reproducen, pero bueno, sí se reproducen en ciertas circunstancias, pero a un ritmo más lento y no, en definitiva no es como las células de la piel que están todo el tiempo, dale, y pues no. Y pues hay como varios tipos de células, ¿no? Hay células que entran en fase G0 y que ya no pueden regresar, que como tal pues son las células que ya están en decadencia, o hay células que son jóvenes y que pueden regresar a G1, es decir, como que sí se pueden reincorporar al ciclo y ahora sí pues empezarse a reproducir, y hay otras que de plano pues no pueden hacerlo, ¿no? Así es un poco más extenso, estuvimos viendo el inicio, o como decía mi profesora de filosofía, el empiezo del ciclo celular. Y nada más fue el empiezo, que es la interfase. Rápidamente, entonces tenemos que la interfase empieza en el momento G1, que es de growth, de crecimiento G1, donde empieza a crecer, a sintetizar proteínas.
sintetizar proteínas, después entra la parte de síntesis, que se refiere a síntesis de ADN, entonces necesitas duplicar todo el material genético para la división, y luego la parte 3G2, que ya es el crecimiento, empiezas a duplicar todos los organelos, porque tu célula hija va a necesitar esos organelos, mitocondrias. Necesitamos incluso flagelos, que recuerdan, por ejemplo, en el caso de Giardia lamblia, que los flagelos se dividen de manera independiente, pero necesitamos doble flagelo, necesitamos doble retículo endoplásmico rugoso, liso, todas esas cosas. Bueno, entonces tenemos esas partes y luego vamos a continuar cuando entramos, porque después de G2 empieza la mitosis. O la meiosis. O la meiosis. Recordemos que las células somáticas se van a mitosis y las células gaméticas se van a meiosis. Las células gaméticas son el espermatozoide y el óvulo. Y bueno, por hoy vamos a quedar aquí. Recuerden que somos La Biozona y que nos pueden enviar comentarios y preguntas sobre estos temas o algo que quieran que tratemos a contacto@labiozona.com, y también tenemos algunos artículos en la página web labiozona.com donde nos ayudan varias personas. Tenemos a Depresión Sináptica escribiendo cosas sobre los sistemas nerviosos y los cerebros. El Macairodonte, que nos ayuda escribiendo algunas cosas. También tenemos a ABS Raida escribiendo cosas sobre bacterias. Tenemos a Luciferasa, que nos escribe cosas de química. En el Twitter tenemos a Aileen, que nos ayuda ahí. En la parte técnica tenemos al Chompita, que sin él esta cosa no funcionaría para nada. Entonces él es nuestro soporte técnico, nos ayuda con la página, con diversas cosas. Y aquí tenemos a la Galleta Maris y yo, el Juamas. Yay. Entonces nos estamos viendo en la próxima emisión de La Biozona. Adiós. Adiós, amigos. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Thank you.